Con esta presentación iniciamos el desarrollo de los conceptos fundamentales de la unidad temática Agua, Equilibrio Químico, Concepto de pH. En la primera parte desarrollaremos el tema el agua como solvente. En esta unidad vamos a estudiar el agua como solvente. ¿Y por qué nos interesa el agua como solvente? Porque gran parte del organismo humano, o como todos los organismos vivos, está constituido por agua. En el organismo humano, 70% del peso corporal lo constituye el agua, que puede estar o va a estar distribuido en los distintos compartimentos. Por ejemplo, el agua que circula en los vasos y capilares sanguíneos corresponde a un volumen de 3,5 litros. El agua intersticial que rodea las células constituye un volumen de 10,5 litros, en tanto que el agua intracelular corresponde a 28 litros aproximadamente. El agua ingresa al organismo con los alimentos y por otro lado, también como consecuencia de la actividad metabólica se genera agua. En todos los compartimentos se verifica que hay un intercambio de agua entre cada uno de ellos, y el exceso de agua se elimina por distintos medios, por riñones, como orina, por sudoración, por pulmón, por tubo digestivo. ¿Y por qué nos interesa entonces conocer las propiedades del agua? Porque si sabemos si un compuesto es soluble en agua, podremos conocer o predecir si, por ejemplo, un producto del catabolismo puede eliminarse por orina o tiene tendencia a acumularse en el tejido adiposo, o si un medicamento se excreta por orina o no. Esa es la razón por la cual vamos a hablar del agua como solvente. Por lo tanto, siendo el agua un compuesto preponderante en el organismo humano, interesa conocer cuál es la estructura de la molécula de agua. ¿Y por qué precisamente nos interesa la estructura? Porque justamente la capacidad del agua como solvente para poder solubilizar determinados compuestos o no poder solubilizar otros compuestos está relacionado con su estructura. El agua es una molécula polar. Tiene dos uniones covalentes que unen los hidrógenos al átomo de oxígeno. Dado que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, este par electrónico que estoy señalando y que efectúa la unión entre el hidrógeno y el oxígeno está más desplazado hacia el átomo de oxígeno. O sea, las uniones hidrógeno-oxígeno son uniones polares. Esto, sumado a que la estructura de la molécula de agua es angular, hace que la molécula sea considerada un solvente polar. Y se sabe que los solventes polares van a disolver aquellos compuestos que son polares también. En el caso del agua, en el agua líquida, se produce una interacción entre moléculas de agua debido a que el átomo de oxígeno que porta la carga negativa atrae a otra molécula de agua a través del átomo de hidrógeno, que tiene una carga, una densidad de carga positiva. Se establece así una unión entre las dos moléculas de agua, que es una unión de tipo puente de hidrógeno. De manera que en el agua líquida las moléculas de agua están unidas por uniones puente de hidrógeno. Aproximadamente cada molécula de agua se rodea de 5 o 6 moléculas de agua, formando una especie de red de moléculas de agua. ¿Solamente el agua puede formar uniones puente de hidrógeno? No. Tiene que ser un compuesto que tenga un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo y pequeño. Son 3 elementos que tendrían esa capacidad, que son el flúor, el oxígeno
y el nitrógeno. El flúor en química biológica no nos va a interesar, pero sí en el caso de moléculas que tienen un hidrógeno unido a un nitrógeno, son potenciales formadores de uniones puente de hidrógeno. En el caso de la molécula de agua, para poder solubilizar un compuesto en agua, dado que esas moléculas en el agua líquida están formando como una red o una malla, el compuesto que se va a disolver en agua tiene que ser capaz de desplazar a esta molécula de agua, por ejemplo, que estoy señalando, y ubicarse en ese entorno que estaba rodeado de moléculas de agua. Por ejemplo, tenemos una molécula de agua y acá tenemos un alcohol. Por lo tanto, este hidrógeno, que corresponde al grupo hidroxilo del alcohol, va a formar un puente de hidrógeno entre la molécula de alcohol y la molécula de agua. Entonces uno a priori puede decir que todo alcohol puede solubilizarse en agua. En realidad, un alcohol tiene un grupo oxidrilo que podría romper esa malla de moléculas de agua. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta cuál es el tamaño, la naturaleza del grupo R. Si tenemos una larga cadena hidrocarbonada de 20 carbonos, es posible que este grupo oxidrilo no sea suficiente para poder ubicar esta molécula en la red de moléculas de agua. En el segundo ejemplo tenemos el agua y este compuesto R1, carbono carbonílico, R2. Esto es una acetona. ¿Puedo decir que esta acetona va a ser soluble en agua? Tendría que ver cuál es el tamaño del grupo R1 y el grupo R2 para decir exactamente esto va a ser soluble en agua. Acá tenemos, por ejemplo, estos grupos que corresponden a unión amida, donde dos cadenas, que son en realidad cadenas de aminoácidos, por ejemplo, dos aminoácidos unidos, se puede establecer una unión puente de hidrógeno entre esas dos compuestos o cadenas, en el caso que sean dos, por ejemplo, polipéptidos. Por ejemplo, acá tenemos el compuesto timina y adenina, los cuales forman parte del ADN. En el ADN se establece la doble cadena por estas uniones puente de hidrógeno que se establecen, por ejemplo, entre la timina y adenina. En esta diapositiva comenzamos a ver el comportamiento de las distintas moléculas en agua. ¿Qué sucede si tenemos una sal con una unión iónica como es el cloruro de sodio? Este cloruro de sodio en el sólido, en la sal de cocina que nosotros conocemos, esos cristales están formados por aniones cloruros unidos a cationes sodio, que interactúan fuertemente, estableciendo la llamada unión iónica. Cuando este cristal de cloruro de sodio se coloca en agua, cada ion cloruro se rodea de moléculas de agua e interacciona con estas moléculas de agua a través del átomo de hidrógeno, que es el que tiene la densidad de carga positiva y es atraído por el cloro que tiene carga negativa. Al mismo tiempo, cada catión sodio se rodea de moléculas de agua e interacciona con el átomo de oxígeno del agua, que es la especie química que tiene la densidad de carga negativa. Esto hace que el ion cloruro se vea rodeado de moléculas de agua y lo mismo ocurre con el sodio. Por lo tanto, la unión cloruro-sodio termina por romperse y tenemos en solución que el cloruro de sodio se ha disuelto en agua y además de disolverse ha pasado lo siguiente. Se ioniza, se separan los iones cloruro por un lado, sodio por otro. Y lo que es interesante tener en cuenta es que por cada partícula cloruro de sodio se generan en solución dos partículas, la partícula cloruro y la partícula sodio, ambas rodeadas por moléculas de agua.
Continuando con el análisis de las propiedades del agua como solvente, veamos qué ocurre con compuestos con grupos polares, como por ejemplo la glucosa. Este compuesto va a ser muy soluble en agua, lo mismo este compuesto que corresponde a la sacarosa, el azúcar que le colocamos, con que endulzamos nuestros alimentos, tiene profusión de grupos hidroxilo, lo que le confiere la posibilidad de solubilizarse en agua. Lo mismo con la urea. La urea es un producto por el cual se elimina el exceso de nitrógeno del organismo y se elimina precisamente por orina. Es un compuesto muy soluble en agua. Este oxígeno, que es electronegativo, atrae los hidrógenos de la molécula de agua y se solubiliza perfectamente. Aquí tenemos un alcohol, es el etanol, donde este grupo polar le confiere solubilidad a la molécula de este alcohol. En este caso, la parte no polar o hidrofóbica del etanol es muy pequeña y por lo tanto ese compuesto puede solubilizarse en agua. Veamos lo que ocurre con otro alcohol como el que estoy señalando, que tiene una cadena hidrocarbonada de 5 carbonos. También tiene un grupo hidroxilo que le confiere solubilidad en agua, pero la importancia de este grupo hidroxilo en el contexto de esta molécula con una cadena hidrofóbica bastante importante sugiere que este compuesto puede llegar a ser soluble. Habría que determinar experimentalmente el grado de solubilidad que tiene este compuesto en agua. Lo que sí puedo decir al comparar este compuesto que señalo ahora, que es un etanol, un alcohol de 5 carbonos, puedo decir que el mismo es más soluble que este alcohol que tiene solo un grupo oxidrilo, pero tiene una cadena carbonada de 2 carbonos. Puedo comparar y decir que este compuesto es más soluble que este. A continuación veremos el comportamiento de moléculas de tipo anfipático en el medio acuoso. Se distinguen distintos tipos de moléculas de tipo anfipático. Existen moléculas que tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. En tanto que hay moléculas que tienen una cabeza hidrofílica pero 2 colas hidrofóbicas. Supongamos la sal de un ácido graso, palmitato de sodio, es la sal del ácido palmítico, donde hay una larga cadena hidrocarbonada y la cabeza polar no solo es hidrofílica, sino que además está cargada. El palmitato de sodio está disociado como sodio por un lado y el anión palmitato. En ese medio acuoso, esas moléculas se van a ordenar formando una micela, donde la cabeza polar hidrofílica queda en contacto con el agua y la cola hidrofóbica oculta del medio acuoso. En la superficie se forma una película donde también las colas hidrofóbicas están ocultas del medio acuoso y las cabezas hidrofílicas en contacto con el agua. En el caso de las moléculas anfipáticas con 2 colas hidrofóbicas, por ejemplo, algunos fosfoglicéridos, encontramos que al agregarlos al medio acuoso se van a ordenar formando bicapas, siempre las cabezas hidrofílicas en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas ocultas de ese medio. Así, por ejemplo, moléculas con estas características forman las membranas biológicas. Son moléculas que tienen 2 colas hidrofóbicas que provienen de los ácidos grasos que los constituyen y una cabeza polar, en algunos casos con una carga neta determinada. Analizamos ahora el comportamiento de una sal, de un ácido orgánico, el ácido láctico,
en medio acuoso. En este caso se trata de una sal, donde la unión oxígeno-sodio es una unión de tipo iónico. Por lo tanto, los cationes sodio se rodean de agua, el anión lactato se rodea de moléculas de agua y termina disociándose. Irreversiblemente, el lactato de sodio en agua se disuelve y se ioniza en anión lactato y en catión sodio. El ácido láctico es un ácido carboxílico y en medio acuoso se disocia y se genera el anión lactato y un protón. Ahora bien, en este caso, en el caso de un ácido orgánico como el ácido láctico, se verifica que una vez que se colocó ácido láctico en agua, el anión lactato se combina con protones y regenera el ácido láctico. ¿De dónde provienen estos protones? Ya vamos a ver que una pequeña fracción del agua se encuentra disociada en protón y oxidrilos. De la misma manera, si yo agrego lactato en agua, lactato de sodio en agua, este anión lactato va a tomar protones del medio y genera ácido láctico. Es decir, que si coloco ácido láctico en agua no se va a disociar completamente porque el anión lactato se hidroliza o se combina o reacciona con los protones y regenera en parte el ácido láctico. Y la especie ácido láctico va a coexistir en equilibrio con el anión lactato. Para terminar, vamos a introducir el concepto de electrolitos y no electrolitos. Aquellas sustancias que en medio acuoso se ionizan, liberando el catión, que es la partícula con carga eléctrica positiva, y el anión con carga negativa, se denominan electrolitos. En realidad, compuestos que tienen uniones iónicas se ionizan en medio acuoso. Ya vimos el ejemplo del cloruro de sodio. Pasa lo mismo con otras sales, por ejemplo, derivadas de los elementos del grupo 7, por ejemplo, cloruro de potasio, cloruro de sodio, bromuro de litio, fluoruro de sodio, etc. Lo mismo ocurre con las sales. En las sales se va a ionizar de manera que se libera el metal con carga positiva y el resto de la sal, que es una parte que proviene del ácido que originó esa sal, se libera con carga negativa. Esto pasa con el bicarbonato de sodio, el sulfato de litio, las sales que se originan a partir de ácidos oxigenados. El hidróxido de sodio, como todo hidróxido, también se ioniza liberando el oxidrilo y el catión sodio, dado que el sodio se une al oxidrilo por una unión de tipo iónico. Este compuesto corresponde al ácido fórmico. En este compuesto el oxígeno está unido por una unión covalente con el hidrógeno. Es una unión covalente polar, sin embargo, en gran parte este ácido en medio acuoso se ioniza prácticamente totalmente, aunque otros ácidos carboxílicos también se ionizan, pero en menor escala. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué el ácido fórmico se ioniza o los ácidos orgánicos en realidad se ionizan? Porque el oxidrilo está unido a un carbono que a su vez está unido por doble enlace a otro átomo de oxígeno. Esto hace que el par electrónico que efectúa la unión entre el carbono y oxígeno estén muy desplazados hacia el elemento oxígeno, que es más electronegativo del carbono, creando así una densidad de carga positiva sobre el carbono. Por lo tanto, esa densidad de carga positiva sobre el carbono atrae los electrones del oxígeno que estoy señalando y esto a su vez desplaza los electrones de la unión oxígeno-hidrógeno hacia el átomo de oxígeno. Es decir, esto hace que esa unión oxígeno-hidrógeno sea una unión muy polar, se ha polarizado, ha ocurrido un desplazamiento de cargas hacia el oxígeno.
por eso lleva a la disociación del compuesto. Por otro lado, aquellos compuestos como los alcoholes, los azúcares, las aminas, las cuales se disuelven en agua con facilidad, pero no se disocian en partículas eléctricamente cargadas, se denominan no electrolitos. Acá estoy señalando la glucosa, otro compuesto que tiene profusión de grupos hidroxilos, la urea, el etanol, una amina. La pregunta es por qué el oxidrilo que tiene la glucosa no se ioniza y sí el del ácido carboxílico. Aquí en la glucosa la unión es de tipo covalente, es un grupo polar. Sí, es cierto que el oxígeno siempre tiene una densidad de carga negativa y el hidrógeno tiene una densidad de carga positiva. Pero en los ácidos carboxílicos esa polaridad está potenciada por este carbono carbonílico. Por eso el oxidrilo de un ácido carboxílico se ioniza, pero no el oxidrilo de los alcoholes, de los glúcidos y demás.